El tiempo nos pertenece y es lo más preciado que tenemos. Y es algo tan preciado que tenemos que entender que nadie nos ha enseñado cómo gestionarlo y nosotros remangarnos y decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo, ¿no? en mi día? Que hagamos cosas memorables. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Si hay algo que compartimos todos actualmente es la sensación de falta de tiempo. El día, por no hablar de la vida, no alcanza para hacer todo lo que debemos y todo lo que queremos, más lo que necesitamos. Esta sensación además tiene consecuencias en nuestro estado de ánimo, en nuestras relaciones y en nuestra salud. ¿Existirá alguna manera de gestionar mejor el tiempo? Sobre esto hablamos hoy con Mapi Hermida. Con una carrera de más de 20 años de experiencia en comunicación y sostenibilidad en compañías como Heineken, L'Oréal o Grupo Día, Mapi Hermida es periodista de formación y coach ejecutiva, con posgrados en Australia y España y profesora en el Instituto de Empresa y en la Universidad Complutense. Es creadora de contenido a través de su web, de su perfil en redes sociales, La Gastrónoma, y de su podcast, el podcast de Mapi Hermida. Ha escrito el libro Sí, te da la vida, donde explica cómo conquistar el tiempo y enfocarse en lo que realmente importa. Bienvenida, Mapi. Muchísimas gracias, Laura, Raquel. Muy contenta de estar con vosotras hoy. Teníamos muchísimas ganas hace tiempo de hablar contigo en este espacio, por tu libro y además por todo lo que ya estás haciendo hace tiempo en redes y demás que te seguimos. Si te da la vida, no, sí, te da la vida. Ya con esta afirmación, pues plantas ahí bandera, ¿no? Porque nos dices, esta sensación se puede controlar, se puede manejar, se puede vivir de otra manera. ¿Cómo se te despertó a ti esta necesidad de ver el tiempo, tus días de otra forma? El tiempo es algo que desde muy pequeña siempre me ha obsesionado. Por situaciones familiares tenía una falsa creencia que era que todo mi tiempo tenía que ser productivo. Y desde los 18 años empecé a compatibilizar trabajo con estudios, quitarme horas de sueño, también, ¿no? renunciar a entretenimiento. Y llegó un momento en el que con 25 años, como decía, ¿no? pues era directora del mundo mundial porque tenía una superposición, pero realmente pues no me sentía feliz. Esa sensación de escasez de tiempo derivó en mi caso en problemas de memoria. Y entonces fue cuando me puse a investigar, ¿no? ¿Qué me estaba pasando? Fui a psicólogos, psiquiatras, me hicieron tags, pruebas, ¿no? Y lo que realmente tenía era una palabra, que es cronopatía. Cronos, tiempo, patía, enfermedad, la enfermedad del tiempo, ¿no? Y sorprendentemente, cuando empiezo a profundizar, veo que hay muchas personas a mi alrededor que también sufren esa sensación de escasez de tiempo, de no tener tiempo para las cosas que realmente creen que son importantes. Tanto es así que empiezo a leer, investigo mucho, leo mucho libro también en Estados Unidos, porque esta escasez de tiempo en Estados Unidos está muy investigada, lo llaman time scarcity, time poverty, ¿no? Pobreza de tiempo, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué término tan triste. Y determinan estos estudios en uno de los libros, una profesora de la Harvard Business Review determina que 8 de cada 10 personas tienen esa sensación de no tener tiempo, ¿no? Entonces, claro, sigo profundizando y veo que al final, efectivamente, ¿no? Estudios, cualquier informe que leas te muestra que cada vez más es una pandemia social, esa sensación de pues, no sentir que realmente dominas o que eres un jinete de ese tiempo que nos han dado, ¿no? 24 horas del día que tienes tú, que tiene Raquel, que tiene Mapi, pero que tiene Elon Musk, que tiene Teresa de Calcuta y que tiene cualquier persona en el mundo, ¿no? Y claro, cuando lo miras desde una perspectiva, digamos, técnica, dices, oye, pues es que las horas son las mismas para todos, ¿no? Pero cuando lo miras desde una perspectiva más profunda, pues hay gente que las emplea mejor y otras que las emplea peor, ¿no? Entonces, bueno, pues mi libro va de eso, ¿no? De cómo emplear esas horas que se nos han dado para hacer aquello que realmente creemos que es importante. Hay una pequeña obsesión que tenemos cuando hablamos del tiempo, que es esta palabra de gestionar, de hacerlo, de aprovecharlo, ¿no? Nos salen verbos como muy, muy activos, muy agresivos, ¿no? Pero fíjate que nos propones una relación sana. Usarlo bien, Sí. todo eso que nos decimos
decimos, sí, Sí, tal cual. Al final yo hablo de un cambio de perspectiva, ¿no? De pasar de la resignación a la aceptación y realmente de pasar de decir, oye, no me da la vida, no tengo tiempo, a, oye, sí me da la vida y creo que tengo tiempo para aquello que es importante. Es un cambio de mentalidad, ¿no? Del punto de vista, ¿no? De lo que yo llamo en el libro el punto de fuga, ¿no? Ya solo ese cambio de perspectiva de decir, pero si es que yo sí que tengo tiempo, pero ¿cómo no vamos a tener tiempo? Si tenemos 700.000 horas, si tenemos 30.000 días, si tenemos 4.000 semanas, de edad media las mujeres, nosotras tenemos 84 años de vida y se traducen estos datos que os doy, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener tiempo? Es que es mucho tiempo. O sea, 4.000 semanas son muchas semanas, ¿no? Entonces, cambiar esa perspectiva, aceptar que ese tiempo es limitado y que se traduce al final en todas esas horas, ya te da como las reglas del juego y el punto de partida. Tú preguntabas, Raquel, sobre el verbo de gestionar, ¿no? Que a mí me horroriza. Y es que el tiempo no se gestiona, el tiempo se vive. Porque, como decía Martin Heidegger, el filósofo alemán, somos tiempo, ¿no? Es decir, no estamos en el tiempo, no es algo externo. El tiempo nos pertenece y es lo más preciado que tenemos. Y es algo tan preciado que tenemos que entender que nadie nos ha enseñado cómo gestionarlo y nosotros remangarnos y decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo, ¿no? En mi día, ¿no? Que no llegue, pues como estamos ahora, octubre, y que digas, ¿y qué he hecho en todo el año? Si es que se me ha pasado volando, ¿no? Sino que hagamos cosas memorables. Entonces, toda esta gestión del tiempo, yo digo en el libro que hablo de gestión del tiempo por simplificarlo, pero es verdad que no es gestionarlo, ¿no? Que es vivirlo, ¿no? Todo este tiempo que vivimos le tenemos que dotar de un significado, ¿no? Y para eso exige hacer una reflexión, como cuando nos ponemos a dieta, que decimos, oye, ¿qué voy a comer? Pues cuando tú gestionas tu vida, pues oye, ¿cómo la voy a gestionar, ¿no? Uh-huh. Y para esto, pues exige herramientas, exige entender cómo es tu tiempo, exige entender cómo es ese terreno de juego donde tú vives ese tiempo y de alguna forma pues priorizar esas cosas que para ti son importantes. Tengo la sensación, hablando de sensaciones, de que muchas personas que nos están escuchando dicen, sí, ya, pero yo trabajo 8 o 9 horas, luego llego a casa, tengo los niños, la lavadora, la comida, la no sé qué, luego la tal, luego la cual. Eso sería bonito si tuviera tiempo. Ella lo debe tener. Mira, eso es lo primero que hay que ese muro, ¿no? Sobrepasar. Mira, lo primero que digo en el libro es que mi libro no es para todos y gestionar el tiempo es solo para personas valientes. Y aquí discrimino personas que de alguna forma no toman la responsabilidad de su vida, ¿no? Porque echar la culpa de, oye, es que no me da la vida, al final es que la vida no te va a dar nada porque la vida eres tú. Si tú no tomas la responsabilidad y eres la primera que dices, persona, me refiero, que dices, oye, realmente voy a tomar el control, ¿no? de esta vida que me ha tocado vivir y no dejarme llevar, ¿no? Pues al final, de alguna forma, ya estás asumiendo esa responsabilidad. Por eso digo que los buenos jinetes del tiempo, como yo los llamo, son esas personas que se sienten responsables, ¿no? Que tienen como esa sensación de que su tiempo vale mucho, ¿no? Y como tal, y como lo haces con tu dinero, ¿no? De alguna forma, pues te encargas de gestionarlo bien. Además hay que distinguir de estos conceptos que hablas, ¿no? Tiempo productivo de tiempo de valor. Al final nos pasamos la vida apagando fuegos, intentando ser lo más productivos posible. Y bueno, hoy mismo hablaba con una compañera y me sorprendí a mí misma diciendo, es que al final dejo lo importante, lo que me gusta, lo que me importa de verdad para lo último, ¿no? Produciendo y yo, y lo que me importa, ¿qué? ¿No? Claro, ahí hay un punto importante. Yo suelo hablar de los ensanchadores del tiempo y un gran ensanchador del tiempo es la reflexión, ¿no? Y muchas veces es parar, y esto lo habéis hablado mucho en vuestro podcast, ¿no? Digo también una frase que me gusta especialmente y es que al final la lentitud nos da precisión y la precisión nos da velocidad. Y a veces para realmente gestionar el tiempo hay que enlentecer nuestra vida, ¿no? No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Entonces es muy curioso porque, claro, el buen tiempo vivido normalmente se pasa muy rápido. Pues pensad cualquier momento feliz, que de los oyentes que estén detrás
detrás de estos micrófonos, una boda, un bautizo, una celebración, ¿no? O un buen momento con amigos, eso pasa muy rápido. Es decir, el buen tiempo normalmente suele pasar muy rápido. Y es ese buen tiempo el que luego realmente es más memorable, el que, pues como digo, ¿no? Al final nutre nuestros pensamientos y tenemos esa sensación de que es un tiempo bien vivido, ¿no? Que no llegamos a mayores y decimos, pues es que no sé qué he hecho con mi vida, ¿no? O oye, pues es que los días se me pasan volando. Se pasan volando porque no ha habido momentos memorables, ¿no? Y porque no te has encargado de que esos momentos memorables estén en la agenda. Y es que es triste, pero es así. Hay personas que realmente no saben identificar qué momentos de su vida quieren que sean memorables, qué cosas realmente para ellos son el buen tiempo, ¿no? Yo lo llamo el tiempo azul. Y este ejercicio es fundamental para esas personas que me hablabais, ¿no? De, pues que a mí, pues oye, al final no me da, ¿no? Y bueno, pues me dejo llevar y hago muchas cosas y tengo mucho trabajo, ¿no? Pues oye, replantéate primero cómo estás viviendo ese tiempo. O sea, yo hablo de hacer auditorías de tiempo, ¿no? Como las auditorías en las empresas, sí. O lo mismo, como hablábamos de ponernos a dieta, pues ¿qué estoy comiendo, no? Pues oye, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? Y seguramente en esas auditorías te des cuenta de que hay muchísimos ladrones de tiempo, que esté el móvil de por medio, que estén prioridades que no son necesarias, que estén falsas creencias, que realmente piensas cosas que tienes que hacer que no tienes por qué hacer. Entonces, ese ejercicio de reflexión es un ejercicio contigo mismo, ¿no? Y como decía, de tomar la responsabilidad de hacer ese ejercicio, no lo hace todo el mundo, porque hay mucha gente que no quiere tomar esa responsabilidad. Y termino de responderte, Raquel, al tema de tiempo productivo y tiempo de valor. Yo diferencio entre estar ocupados y ser productivos. Mucha gente piensa que estar ocupados es igual a ser productivos y no es así. Y de nuevo existe ese sesgo social de que la ocupación nos da mayor éxito social. Muchas personas trasladan esa sensación de escasez de tiempo, de es que no me da la vida, es que no llego, es que bueno, es que no tengo tiempo para cuidarme, todo esto como si fuese un éxito social, cuando en el fondo lo que te está trasladando es que esa persona no gestiona bien su vida. Entonces yo abogo porque digamos que tenemos tiempo. A mí cuando me dicen, no, es que tú nunca tienes tiempo, digo, no, yo tengo tiempo para lo que realmente quiero. Lo que pasa es que lo que tú me estás proponiendo no es mi prioridad. Es muy diferente. Ahí has dado en la clave de una de las cosas que creemos que es más difícil, ¿no? Que es Así decir es. No. Wow, la asertividad. Porque claro, parece que ¿cómo vamos a decir que no? La gran herramienta del tiempo, te diría, si hay una gran herramienta del tiempo, esa es la asertividad. La asertividad con los demás, pero especialmente la asertividad contigo mismo. Todo el mundo tiene derecho a decir que no quiere hacer algo sin dar explicaciones, que parece muy fácil en teoría. ¿Cómo se hace? Pero en la práctica, no. ¿Cuántas explicaciones damos a cosas que no deberíamos darlas, ¿no? Y explico y propongo en mi libro que realmente aprendamos a decir que no, desde pequeños noes, ¿no? Que empecemos con pequeños noes, que también, ¿no? De alguna forma nos digamos muchas veces no a nosotros, no a los demás, sino no a nosotros, y que de alguna forma, si realmente no es un sí claro, que digamos un no, ¿no? Si no es un sí claro, es que es un no. Cuando no sepamos realmente muy bien, ¿no? De, oye, me siento culpable porque siempre está ahí la culpa detrás, es una prioridad del otro, pero en realidad no sé si es la mía, pues oye, si no es un sí, es un no. Hablemos de estos ladrones del tiempo porque has mencionado algunos, pero claro, nos hablas del estrés, del propio estrés en sí mismo, que es un ladrón. Tengo aquí, mira, los tengo más apuntados. Los robapensamientos, que eso es muy chulo. El agujero negro de la perfección, a mí ya me ha dejado loca. Ese. Hay muchos ladrones, es cierto, ¿no? Que el ladrón de, por ejemplo, también el trabajo, ¿no? Y yo lo llamo los ocupadísimos,
ocupadísimos, ¿no? Los que siempre están ocupadísimos, ¿no? Y que se creen muy exitosos. En fin, la cuota mental, lo que decías, ¿no? El robapensamientos, igual que existen en las compañías pues las cuotas de negocio, ¿no? Y qué participación tiene una empresa dentro de todo un negocio, pues también en nuestra mente hay una cuota mental. Si dedicamos muchos pensamientos a una persona, nuestro tiempo no es solo el tiempo vivido, es el tiempo en el que pensamos. Muchas veces no estamos haciendo cosas, simplemente estamos pensando. Y a veces llegas al final del día y dices, es que me he pegado todo el día pensando en este compañero de trabajo. Oye, que es que se me pasa el día. O sea, lo único que he hecho, porque es realmente pensar en eso que me pasó. Es pensar. Entonces hablo mucho de los robapensamientos. Yo digo que hay que hacer tapes de pensamientos. Cuando tenemos pensamientos que nos están ahí rondando, ¿no? Identificarlo y decir, luego lo pienso. Venga. No es que no lo vaya a pensar. Claro. Y lo dejo para venga, me voy a meter el pensamiento en un tab. Luego lo pienso. Y seguramente cuando ya llega por la noche dices, venga, ¿qué tenía que pensar? ¿En qué tenía que reflexionar? Pues seguramente esa carga emocional ya haya bajado y previsiblemente ese pensamiento ya no sea tan relevante como lo era hacía unas horas, ¿no? Porque al final estos son sistemas que lo estudian los neurólogos, no yo. Entonces, efectivamente, ¿no? Ese robapensamientos es un buen ladrón. La perfección, pues, oye, al final ese gran agujero negro, la parálisis por el análisis, ese famoso dicho, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno y sobre todo el no permitirnos el fallar, ¿no? Y ahí hablo mucho de hacer las cosas de notable, ¿no? De, oye, preguntarte, ¿esto está ya de notable? ¿Notable alto? Venga, pues ya está, ¿no? O sea, que a veces queremos ir a por la matrícula de honor en todo y entonces al final no consigues matrícula en nada, ¿no? Les hablábamos también, como decías, ¿no? de la perfección como un gran ladrón. Y por supuesto, ¿no? Mucho cuidado a la tecnología, que de esto también habéis hablado muchísimo, del móvil. Pongo siempre un ejemplo y es, por ejemplo, yo tengo 45 años, de la edad media de vida de una mujer, os decía que son 84, 85 años. A mí pues me quedarían miles de días todavía por vivir. Si yo hago el cálculo de 30 minutos al día gastados en redes sociales, al final casi me sale un año de vida. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en lugar de 85 años moriría con 84 y hubiese pasado un año gastando mi tiempo en redes sociales. Solo 30 minutos al día, es decir, 30 minutos al día el resto de mi vida es un año de mi vida, ¿no? Entonces, este tipo de cálculos, no hago tampoco muchos porque no soy matemática en el libro, pero es verdad que, claro, te dan realidad, ¿no? Tocas realmente el, oye, pues es que igual no tengo que dedicar 30 minutos al día a redes sociales, ¿no? Y me lo tengo que cuestionar. Entonces, bueno, efectivamente el móvil pues es un gran ladrón que primero hay que saber identificarlo y segundo, pues acotarlo y como yo, ¿no? Ponerme, por ejemplo, un limitador. Un limitador diario. Sí, yo tengo un limitador. Justo de este tema hemos estado hablando nosotras hoy en Bienestar. Bueno, lo mismo te copiamos, seguimos tu consejo. Mapi, todo esto que cuentas, claro, me hace pensar que antes hay un trabajo de autoconocimiento, porque también puedes llenar tus días y tu tiempo porque no sabes muy bien qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta, pero una vez que sabes o cómo saber qué es importante para ti, para despejar tu agenda y darle prioridad a eso. Claro, es el punto de partida. Hacer ese scanning, esa auditoría de tu tiempo y tener una hoja en blanco y decir, venga, ¿por dónde empiezo, no? Primero voy a auditar lo que hago, porque la gente muchas veces no sabe ni lo que hace. Cuando tú haces esa auditoría de tiempo, esa matriz del tiempo, yo tengo en mi página web, mapiermida.com, cualquiera se puede descargar matrices del tiempo, que no dejan de ser casillas, 168 casillas, que son todas las horas que tenemos a la semana, organizadas por día, y tú vas rellenando lo que haces. Pues hay gente que realmente no sabe ni rellenarlas, porque dice, es que no sé ni lo que he hecho, ¿no? Que es muy triste, ¿no? Cuando te tumbas en ese sofá, te pones con el móvil y dices, es que en el fondo ni he visto el móvil, ni he visto la peli, ni he hablado con mi marido, ¿no? O sea, realmente no has hecho nada. Entonces ya ese punto de partida te da algunas pistas para luego empezar con hoja en blanco y decir, venga, voy a repensar cuáles son mis prioridades de la semana, ¿no?
y me voy a poner una, no me voy a poner más. O sea, a veces es solamente una, no es tan complejo, pero voy a hacer una bien. ¿Y y dónde la voy a colocar? Y esas prioridades y ese tiempo especialmente feliz, que es el tiempo bien vivido, voy a colocarlo antes que las obligaciones, porque normalmente en las agendas colocamos las obligaciones, pero es que lo primero que se tiene que colocar es lo contrario, que es la gasolina que nos va a dar oportunidad y energía de hacer bien nuestras obligaciones. Entonces, aunque suene muy naif, pero en muchos casos ponerte primero tu deporte, te va a revertir en una semana mucho más productiva que ponerte tu trabajo y luego que no tengas tiempo para hacer tu deporte, ¿no? Entonces, bueno, es ese cambio de perspectiva, ¿no? De ¿cuál es mi tiempo bien vivido? ¿Cuál es mi tiempo feliz? Sí o sí lo voy a poner en la agenda. Hay una autora que me apasiona, que se llama Casey Holmes, una autora de una universidad americana, que ya ha estudiado mucho el tema de la gestión del tiempo y ha escrito un libro que se llama Happier Hour, como hora feliz, y ella explica que las personas tenemos que tener al día entre 3 y 5 horas, 2 y 5 horas, 2, 3, de tiempo feliz, de tiempo para nosotros. Hay gente que esas 2, 5 horas pues son muy felices en su trabajo, oye, pues enhorabuena, porque oye, no tienes que tener, además de tu trabajo, 3, 5 horas de tiempo feliz. Hay gente que no, y que ese es el tiempo feliz, que es el tiempo mejor vivido, el que siempre tiene que estar cada día. Puede ser ir a hacer deporte, puede ser cenar con tu pareja, puede ser estar con tu hijo. O sea, quiero decir que no es tiempo de me voy a hacer yoga, ¿no? No tiene por qué, ¿no? Es tiempo feliz. Menos de 2 horas es cuando ya empieza esa escasez de tiempo. Empiezas a ser infeliz, te viene el estrés que hablábamos, te vienen problemas de ansiedad, a mí de memoria. Se somatiza de muchas formas. Más de 5 horas ya digamos que es entendido como una falta de propósito, ¿no? Como que hay muchos jóvenes a día de hoy que tienen muchas más de 5 horas libres, ¿no? Y que los sientes como un poco perdidos, ¿no? Pues esas personas que tienen ya más de 5 horas de tiempo feliz es como ya falta de propósito. Ella dice que entre 2, 3 y 5 horas, ¿no? Entonces, al menos al día bloqueemos, ¿no? 2 horas, 2 horas para nosotros. El otro día hacía coaching a una chica que me decía, no soy capaz de sacar 2 horas. Las sacamos, las conseguimos sacar. No tenía 2 horas para ella, ¿no? Conseguimos encontrarlas. Entonces, yo abogo por eso, ¿no? Que esas 2 horas siempre estén en nuestra agenda, que esa sea nuestra principal prioridad y que luego coloquemos el resto de cosas. Uh-huh. Es curioso porque ahora cada vez las empresas estamos percibiendo que están más focalizadas en eso, ¿no? No saben muy bien cómo hacerlo, la verdad, pero están intentando que esa felicidad, ese bienestar, esa sensación de estar bien se traslade a los trabajadores, porque han descubierto o ya se ha estudiado que mejora el rendimiento, que mejora la productividad, que es lo contrario de lo que pensamos, es trabajar mejor, no es... Pero no sé, ¿cómo observas tú, además que tú estás en el ámbito empresarial, eso cómo se está llevando a cabo? ¿Qué asignaturas hay pendientes? Sé que es una pregunta un poco amplia y profunda, pero sí, no lo sé, quizá hacia dónde vamos o qué se necesita para realmente crear el bienestar en las empresas. Creo y la verdad es que lo creo firmemente porque al final, por mi lado profesional, soy directiva de una gran compañía, que las empresas nos esforzamos por generar entornos de bienestar y hay además una corresponsabilidad tanto personal como social como empresarial de que esto vaya más, ¿no? Creo que cada vez somos más conscientes, tanto nosotros desde un punto de vista del desarrollo personal, de todo lo que se está divulgando, como en este podcast sobre la conciencia de la salud, que es importante. Igualmente las empresas lo están entendiendo así. Es cierto que hay todavía camino por recorrer. Hay empresas pues, más punteras que otras. Muchas trabajan, sus áreas lo llaman de well-being, ¿no? Los happiness managers, ¿no? De muchas empresas. Sí. Y sobre todo creo que tiene mucho que ver con que el empleado sienta que su propósito conecta con el de la empresa. Hay muchas compañías que trabajan en entender por qué ese empleado se levanta por la mañana, qué es lo que de alguna forma le puede motivar, le puede dar esa energía y de alguna forma
conectar con él, ¿no? Y ofrecérselo. Yo he trabajado en compañías como L'Oréal, ¿no? Que en un principio puedes pensar que lo que hacen es distribuir cosméticos, o puedes pensar que son compañías que te generan un bienestar, ¿no? Que favorece la autoestima. Pues hombre, a mí me motiva más trabajar en una compañía y pensar en el coche cuando voy a la oficina que estoy generando bienestar y autoestima a las personas, que no que voy a vender cosméticos. Pasa mucho por ejemplo, en Heineken, cuando trabajaba en esta compañía, hablábamos del disfrute. Pues hombre, no es lo mismo distribuir cerveza que promover el disfrute, hablar de que eres un pegamento social, ¿no? De que estás fomentando conexiones con las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que pasa también mucho por ahí, ¿no? De alguna forma, fomentar con medidas de well-being, conciliación, flexibilidad laboral, que estamos todos ahí, ¿no? Y entendiendo los beneficios que eso supone. Y por otro lado, también, en la parte más emocional, conectar con el propósito. Uh-huh. Yo me he quedado también enganchada cuando has dicho, bueno, yo me pongo un límite en el uso del móvil o en las redes, ahora nos contarás. ¿Qué cambios concretos has hecho tú a raíz de toda esta investigación del tiempo, de la escasez de tiempo, de la gestión del tiempo? Bueno, ese es uno muy concreto. Es cierto que yo llevo un trabajo porque tuve que incluso hacer tratamiento con psicología, ¿no? Para un poco aprender que parar era bueno para mí, porque a mí me costaba sentarme en el sofá a ver una película, ¿no? Uh-huh. Era una sensación de tengo que hacer cosas, y sobre todo cosas que produzcan, ¿no? Uh-huh. Y que haya una entrega, ¿no? Que sea escribir un blog, que sea trabajar, que sea quedar con un amigo, pero que haya siempre como una entrega de mi trabajo, ¿no? Entonces, para mí una de las grandes cosas ha sido tomarme tiempos de parar. Yo todos los días tengo mi momento en el que toco el piano porque me gusta y dedico un poquito de minutos, ni siquiera es media hora, es ponerme a tocar el piano. Aquí aplico la teoría del 1%, ¿no? De, oye, yo me siento... Dios dirá el tiempo que toque, al final dices, venga, voy a tocar 5 minutos, y luego nunca son 5 minutos, al final tocas 15, 20, bueno. Entonces, tocar mi piano para mí es importante, la lectura, el coger el libro, siempre, ese es un hábito que me obligo a coger el libro y de nuevo, ¿no? Dices, venga, una página, y luego nunca lees una página, lees más de una página, ¿no? Y luego esos momentos de conexión emocional con las personas que quiero, ¿no? Todos los días llamo a mi madre, todos los días tengo un momento con mi marido, todos los días tengo un momento con mis perros. O sea, esos momentos siempre están en mi agenda, ¿no? Entonces, al final cada uno, digamos, que aplica unas técnicas y de nuevo, ¿no? Para cada uno el tiempo feliz es de una manera. Esas son las cosas que yo he puesto en agenda. Aprendizajes concretos, pues infinitos, ¿no? Por ejemplo, el de las auditorías del tiempo, yo las suelo hacer mucho porque... Cuando lo haces te da las pistas de, uy, me estoy desviando por aquí, uy, estoy dedicando más tiempo, uy, tenía la creencia de que hago mucho deporte, pero luego realmente no hago tanto, ¿no? Porque la agenda, o sea, en mi auditoría de tiempo esto no lo pone, ¿no? Entonces también hacer esas auditorías de tiempo creo que es una herramienta muy práctica y muy sencilla de anotarte lo que vas haciendo, porque te va dando como muchas conclusiones, te tangibiliza ese tiempo y sobre todo el tema de la tecnología, como decías, ¿no? Los limitadores que son maravillosos para alguien además que está hiperconectada como yo, porque yo tengo mi perfil de la gastrónoma en redes sociales, tengo al final un ecosistema grande de muchos seguidores, muchas vías de contacto. Entonces el de alguna forma el bloquearme esos momentos y decir, oye, pues son 30 minutos hasta aquí, ya mañana los siguientes 30 minutos seguiré haciendo el trabajo en redes mañana sociales. Más, claro, sí. Claro. Hemos hablado del tiempo azul, que a mí es el que me encanta, pero claro, estaría muy bien recordar, porque hace referencia en tu libro al tiempo blanco y al tiempo rojo. Así es. El tiempo rojo es ese tiempo que no nos hace feliz y que es completamente improductivo y que hay que limitar completamente y eliminar de la agenda. Y eso pasa por hacer esa reflexión. Y tiempo blanco al final es ese tiempo que, bueno, que de alguna forma no es significativo, pero que son de tareas que estamos obligados a hacer, ¿no? Y yo lo llamo blanco porque no nos debe
debería de alguna forma generar una sensación de tristeza, ¿no? Oye, pues al final, si lo tienes que hacer, acéptalo, ¿no? Entonces, por eso digo que es blanco. Y hay muchas tareas de ese tipo. Y por eso propongo también que ese tiempo blanco, pues que lo aderecemos, como hacemos con la comida, con cosas divertidas. Si, por ejemplo, no nos gusta planchar, pues hombre, podemos planchar viendo una serie, podemos planchar, Laura, hablábamos de que nos encantan los podcasts, pues ponte un podcast mientras plancha, ¿no? Claro, o sea, el como llamo, multitasking inteligente, ¿no? De, oye, vamos a ser un poco inteligentes también con ese tiempo que en el fondo es blanco y que, oye, que podemos aderezar, ¿no? Con un poco de azul. Y como digo, pues al final tenemos esos 3 tipos de tiempo y de lo que se trata en la gestión del tiempo, pues es el maximizar el que nos hace felices y minimizar el rojo. Sí te da la vida. Raquel, de todo esto que nos ha contado Mapi... Bueno, es que estoy aquí subrayando, ya no sabía cómo marcarlo. Asteriscos, rayas, flechas, todo es importante, ¿no? Pero seleccionemos, porque también de eso va el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues nos has hablado de que cómo llegaste realmente a estas reflexiones, ¿no? Nos dijiste que tú tenías desde pequeñita una obsesión por el tiempo y querías que siempre fuese productivo. Tanto es así que tuviste que investigar y hasta tratarte porque te dijeron que tenías cronopatía, la enfermedad del tiempo. A partir de ahí decidiste estudiar y ver cómo podías tú trabajar con esta sensación constante de escasez de tiempo y te diste cuenta de que no eres la única, que 8 de cada 10 personas tienen esta sensación, que casi es una pandemia social. Por eso decidiste que había que estudiar cómo convertirse en un jinete del tiempo. ¿Qué es esto del jinete del tiempo? Pues a partir de ahí había que hacer un cambio total. Había que emplear mejor el tiempo porque había que pasar de la resignación a la aceptación. Porque sí, tengo tiempo, claro que sí, pero para lo que importa, para lo que de verdad me importa, porque el tiempo no se gestiona, sino que se vive. Esa es la propuesta. Hagamos cosas memorables, es lo que nos dices. Vive el tiempo, dale significado y no gestiones, sino que sé valiente y toma responsabilidad, porque tomando responsabilidad es como te puedes convertir realmente en un jinete del tiempo. Si quieres ensancharlo, puedes parar siempre. La lentitud nos da precisión y la precisión nos da velocidad. No hagas más, haz mejor, es lo que nos propones. Así que el tiempo vivido, bien vivido, es el que nos nutre. Pasa volando, por favor, sigue haciendo momentos memorables. Hagamos auditorías del tiempo, pensemos que estar siempre ocupado no es ser productivo, que eso no es éxito social. Aprendamos a decir que no, porque la asertividad es la gran llave del tiempo y la mejor herramienta. Y claro, recuerda que hay ladrones del tiempo, gestiónalos, piensa que puedes pensar, que puedes meter esos pensamientos en el tupper de pensamientos, ¿no? Yo los metería en la nevera. Y bueno, atención a todas estas reflexiones porque con Mapi podemos ganar tiempo. Qué maravilla, Raquel. Bueno, ya te dije antes de entrar en el podcast que soy una aficionada de tus resúmenes, que haces verdadera magia y casi queda mejor en tus palabras que en las mías propias. Me ha encantado escucharte. Muchas gracias, Mapi. Gracias a vosotras. Y hasta la próxima, bienestarios. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.